somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión de Son Cubano. Me acompaña como siempre desde España mi colega y amigo Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, tranquilo, como siempre te digo. El tema de hoy va a hablar sobre la economía y la generación de electricidad en Cuba. Hace unos días, vamos a empezar por la parte de la economía, hace unos días, con un apellido que le pega muy bien a lo que hace en Cuba, tiró otro paquetazo de medidas y son unas cuantas las que van sumando. Me imagino que pasará mucho trabajo contando las medidas. Parecen más astres que dirigentes de un país. Y bueno, de medida en medida, el país sigue hacia atrás y la situación energética caótica. Te contamos para este programa con la presencia de nuestro amigo Elías Amor, economista y miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y de forma indirecta estará presente Germán López, economista de nuestro país. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Saludos, Pedro, muy bien. Aquí en este verano ibérico que es caluroso y fuerte, pero bueno, aquí aguantando y disfrutando. Dime. Óyeme, ¿qué tú crees de este nuevo paquete? Yo digo que de paquete en paquete son unos paqueteros. No sé si en España, sí, en Argentina, y si se lo decía un amigo, es que son unos paqueteros. ¿Qué tú crees de estas nuevas medidas que si nos sacarán adelante y Cuba cogerá la senda del desarrollo? Dame tu criterio en general sobre estas medidas, si hay algo interesante en ellas, si con otro sistema funcionaría este paquete de medidas. Bueno, vamos a ver, son muchas medidas y no todas van a tener el mismo impacto. Hay muchas que son, como llamo yo, paja, no sirven para nada, simplemente para tener ahí, bueno, pues un cartel. Y en cambio hay otras que van a suponer, y no quiero en este aspecto decir nada bueno ni favorable, pero son medidas que ya son más afinadas porque se basan en una experiencia que ya se tiene de que funcionan bien. Por ejemplo, las medidas que llamo yo comunistas, como esto de las brigadas, la presencialidad y todas esas tonterías y majaderías del Partido Comunista, no sirven para nada, y ahí hay un paquete de 6 o 7 medidas que las anunció el ministro, yo creo que un poco para contentar al ala más radical y reaccionaria de los comunistas cubanos. Hay otras medidas que van en la línea de calmar la demanda que existe en la nación de dólares y de divisas, como esa propuesta de crear un sistema de divisas nuevo, basado en un tipo intermedio, que eso luego lo podemos comentar, y que eso sí que podría tener algún tipo de solución, aunque yo lo veo de difícil implementación. Y hay un campo que no ha pasado hasta ahora, no se le ha dedicado mucha atención, y sin embargo para mí es el núcleo de las medidas aprobadas, que es lo que tiene que ver fundamentalmente con la autorización por más tiempo de la libre importación de mercancías y de productos al país por las personas naturales. Eso que se denomina despectivamente, que a mí no me gusta el término, lo detesto, se llama mulos, las mulas. Ahí lo que ha habido ha sido una clara apuesta del régimen comunista por aumentar la oferta de bienes y de mercancías que estas personas traen al país, con el objetivo de contener el nivel de los precios, el crecimiento de los precios, de la inflación interna que se produce en un país como Cuba,
porque sus sectores productivos están prácticamente paralizados. Esa medida creo que va a ser importante, la vamos a seguir de cerca. En este momento hay muchísimos cubanos que con una licencia de trabajo por cuenta propia salen a, vaya usted, fíjense, a Haití, a Jamaica, otros van a Panamá, otros incluso ya vienen a España a comprar los productos que luego entran a Cuba con esas maletas de sobrepeso de 20, 25, 30 y 40 kilos, y esos productos luego en Cuba se venden en pesos o se venden en dólares en los mercados informales, y con esas ganancias estas personas vuelven a salir otra vez al extranjero, porque el régimen comunista en definitiva lo que ha demostrado es que no quiere intermediarios, no quiere empresas privadas en el sector de la distribución comercial, y se basa en estas personas naturales que pierden unos días al mes de estar con sus familias y asumen riesgos, porque este trabajo evidentemente tiene unos riesgos, pero hasta ahora el régimen que dijo que esa fórmula iba a ser temporal y que solo se iba a mantener durante un cierto tiempo, lo ha convertido en una de las medidas estrella de las que se anunciaron el otro día. Y yo creo que hay que poner el foco fundamentalmente en esta medida por los efectos que pueda tener en el horizonte de los próximos meses. Del resto, pues sinceramente, que se hable más o menos de las empresas, que se hable más o menos de las entidades o algunos otros de los anuncios que se han hecho muy oscuros, poco transparentes, pues no creo que lleven a ningún sitio. Tengo la sensación de que fueron, bueno, pues las típicas medidas como las 63 de la agricultura o las 94 de la caña de azúcar, que no van a dar ningún resultado. Germán, hace unos días el ministro de Economía y Finanzas cubano, Alejandro Gil, lindo apellido, lanzó otro paquete de 70 medidas para supuestamente contribuir al avance y el desarrollo de la economía en el país. ¿Qué tú crees que pueda pasar y si con medidas se resuelve el problema y la situación de la economía y de la sociedad cubana? Bueno, Pedro, tú me hablas de las 70 medidas, ¿son, no? Y bueno, está bien, hay otras 63 creo que son para la agricultura, y antes de eso tuvo la de la tarea de ordenamiento, y antes de eso hubo otras medidas y otras rectificaciones, y etcétera, etcétera. El problema es que nada de eso ha traído ningún cambio, ni ha traído ninguna perspectiva de mejoría, no ha mejorado nada, porque los problemas no lo pueden resolver quienes son el problema. La razón de que existan todos esos problemas, como te decía, la razón de que existan todos esos problemas es que existe un problema mayor, que no es ni siquiera el gobierno, es el sistema que no funcionó en ningún lugar del mundo, no funcionó en la Unión Soviética, ni en los estados satélites de la Unión Soviética, no funcionó en China, no funcionó en Vietnam, no funciona en Corea actualmente y no funciona en Cuba. No funciona. Es un carretón con las ruedas cuadradas. Cualquier reforma, cambio, modificación que quieras hacerle, sencillamente no funciona. Porque es inoperante, porque está en contra de la naturaleza humana, porque está en contra de las leyes económicas, porque está en contra de las leyes del desarrollo. Y lo que hay es que sencillamente cambiar el sistema. Ahora bien, cambiar el sistema no son los gobernantes actuales los que van a cambiar el sistema. Por lo menos no es la intención que tienen, en la que lo que se manifiesta, no se ve ningún indicio, ninguna sospecha. Cuba tiene tres problemas fundamentales y seguimos repitiendo una cacofonía, ¿no? La palabra problema, pero es que Cuba es un problema. La economía cubana es un problema, el gobierno que tenemos es un problema y el sistema es un gran problema. Y decía que, bueno, hay tres factores, ¿no? Fundamentales. Uno es la ineficiencia del sistema intrínseca. No se puede hacer zafra. Cuba lleva siglo XVIII completo, siglo XIX completo,
siglo XX completo, parte del XXI haciendo zafra, y no se hace una zafra eficiente y con resultados mínimamente aceptables. Imagínate tú un país que llegó a ser la azucarera del mundo, que hoy produce menos azúcar que hace 120, 130 años, pero no es que produzca menos azúcar que hace 120 o 130 años, es que no produce los subderivados, los subproductos, los derivados que hacen rentable la industria azucarera en el mundo. El azúcar sale gratis porque se hacen alcoholes, se hacen biocombustibles, se hace papel, se hace madera artificial, se obtiene alimento animal, fertilizantes, es decir, una cantidad de productos del procesamiento de la caña de azúcar que absorben los costos y que por lo tanto el azúcar prácticamente sale de gratis. La industria azucarera cubana está obsoleta, tiene rendimientos pésimos y además no se obtienen los subproductos y derivados que es capaz de ofrecer la gramínea, la caña de azúcar. Entonces, si no podemos hacer eso con una cosa que tiene 300 años, que hay 300 años de experiencia en este país, ¿a qué vamos a aspirar? ¿A qué vamos a aspirar? Una vez, no hace mucho, leí un libro de un chef que falleció, que se llama Anthony Bourdain. Y Anthony Bourdain decía una cosa Elías, que siempre me pareció muy interesante, y es cuando un comercio está, empieza a hacer cambios y promociones y cosas, y de pronto eran de comida mexicana y se transforman y hacen una comida fusión con no sé qué y qué sé yo, quiere decir que el negocio está al borde de la quiebra, ¿no? Quiere decir que ya no saben qué más hacer. ¿Es lo que está pasando en Cuba? Bueno, en Cuba lo que está pasando es no tanto que se estén ensayando ese tipo de fórmulas, sino que hay un claro distanciamiento entre el régimen político y la sociedad. Y esto lo vemos incluso en la preocupación que tienen las autoridades y que lo están diciendo ya continuamente. Es decir, ellos son conscientes de que el pueblo cubano aspira a determinados objetivos que no se corresponden con lo que el régimen quiere conseguir para Cuba. Estos mismos acontecimientos del 26 de julio que estamos viendo hoy son un ejemplo claro de un gobierno al que el pueblo le ha dado la espalda. Y eso se lo han buscado porque no están mirando en la dirección correcta. El pueblo cubano está pidiendo cambios profundos, cambios estructurales en el sistema jurídico de derechos de propiedad, en los mecanismos de distribución de la economía, en la forma de organizar la producción, en los derechos para tener empresas y propiedades privadas con las cuales poder prosperar en la vida y mejorar las condiciones de vida, en la posibilidad de obtener créditos libremente en los bancos sin que te espíe la seguridad del Estado, la posibilidad de que los cubanos en el exterior vengan a Cuba, inviertan libremente en aquello en lo que crean conveniente. Y el régimen esto no lo quiere aceptar. El régimen cada día se enroca más en el modelo social comunista, en la ideología más nefasta que existe para la gestión de los asuntos económicos, y tratan de encontrar solución a los problemas apoyándose en esa ideología. Ahí es donde está el problema. El problema no está en que pongan más pintura o que pongan aquí un muñequito o que al cartel le cambien de color o que dejen de ser un restaurante de comida peruana para ser un restaurante de comida argentina. Esa no es la solución. El problema es que no entienden que el restaurante se tiene que cerrar y cambiar. Y ahí están empeñados en mantener un modelo, insisto, que ya ha demostrado su absoluta inoperancia en todos los países en los que se implantó y en Cuba también. Y el pueblo está esperando que se den pasos claros y firmes hacia la libertad en lo económico y en lo político. Si en lo político el régimen niega completamente cualquier transición hacia la democracia, la libertad, el pluralismo, tendrían una salida aprobando reformas en el ámbito económico y tampoco lo parece que lo quieran hacer, con lo cual es evidente que están buscando un final cruento en una situación en la que las protestas sociales se puedan extender en todo el país y de una manera y una intensidad que hasta ahora no hemos podido comprobar. Elías, Sí. Sí.
tocaste un aspecto que no quiero dejar atrás. El otro día hablaba con unos amigos y me decían, ustedes, porque bueno, todavía me tienen como un cuentatropista, ya hace 12 años que dejé de serlo, ustedes los cuentatropistas venden muy caro. Y yo le ponía este ejemplo, digo, ¿tú crees que una persona que va de aquí a España a buscar sus productos, que no puede comprarlos al por mayor porque va a comprar un pequeño paquete, que tiene que gastar en el viaje, que tiene que gastar en la estancia, va a vender esos productos baratos? Esos gastos tiene que incrementárselo, ponérselo a su gasto, y eso incluye en la venta. Pero esta gente no son capaces de permitir que, mira que se habla, que la gente exporte directamente sin tener que viajar afuera. Yo pienso que eso, dentro de la vorágine, de la locura de la inflación que hay en el país, esta situación de Lira trae y Lira pesa grandemente sobre la situación económica en general. ¿Qué tú crees de eso? Una idea que tengas al respecto. Sí, sí. Precisamente lo que el régimen quiere con estas medidas es que aumente el número de productos que entran a la isla, procedentes de estos viajes que realizan los cubanos como personas naturales a otros países a comprar productos. Cuando aumenta la producción, cuando aumenta la oferta, tú ya sabes que la demanda lo que provoca es un auténtico, o en ese momento lo que produce es una caída de los precios. Es decir, que lo que va a haber es una corrección de la inflación. Si realmente se consiguen los objetivos, porque como tú dices, Pedro, el viaje al exterior tiene unos costes, y esos costes hay que evidentemente cubrirlos y ganar un beneficio, porque si no, no te vas al extranjero. Yo he hecho cálculos en alguna estimación con paisanos, con gente que viene por aquí, por España, y que se llevan determinado tipo de productos, y los márgenes de ganancia están rondando el 20-25%. No son el 200 ni el 300% que se saca en las tiendas que venden en moneda libremente convertible el Estado, que es el margen que tienen en esas tiendas por la venta de productos, pero tú imagínate que entre un 20 y un 25% vendiendo luego en Cuba ropa de niños chiquitos, productos para la canastilla, ropa para personas mayores, pañales para personas mayores que tienen incontinencia urinaria. Eso es lo que se llevan estas personas para Cuba, porque en Cuba eso no existe. Y entonces, gracias a estas personas que luego en sus casas ponen los puntos de venta de esos productos, los cubanos los pueden tener. Si esto funcionara bien, es decir, si hubiera una masa de ciudadanos cubanos saliendo al exterior en tromba a buscar estos productos para llevarlos a Cuba, creo que eso, Pedro, podría tener un efecto muy importante en el control de los precios internos en Cuba. Pero hay que saber exactamente cuál es el volumen de gente que tiene que salir y, sobre todo, cuál es el volumen de gente luego en Cuba que puede comprar esos productos pagando los precios que haya que pagar. El otro día el ministro dio un dato que por primera vez me sorprendió y vino a decir que en Cuba, en la circulación mercantil, que es el volumen de lo que se mueve de dinero en la economía, el 70% se mueve en pesos cubanos y el 30% restante se mueve en moneda libremente convertible. Es decir, hay un 30% de la circulación mercantil minorista de la economía cubana que no se mueve en la moneda nacional cubana. Eso no existe en ningún país del mundo. En todos los países del mundo el valor de la circulación económica se realiza en euros, en dólares, en pesos o en la moneda que sea. En Cuba hay una fragmentación. Y esa fragmentación el otro día la reconoció el ministro Gil de Economía, que eso es suficiente como para que hubiera presentado su dimisión y marcharse a su casa por ser incapaz de darle a la economía una organización eficiente. Bueno, pues este es un ejemplo claro de por dónde van esos tiros. Germán, la situación electroenergética del país está en crisis. Casi el 50% de los bloques de las plantas generadoras de electricidad, o sea, de las termoeléctricas, están fuera de servicio por diferentes causas. ¿Qué causas o qué problemas tú crees que han conllevado a que se presente esta situación? Pero a pesar de ello, el régimen dice
que está en desarrollo, que está construyendo hoteles y que el país avanza. Es posible sin la generación de electricidad, la principal materia prima, considero yo, para el desarrollo de la industria, de la hotelería y de la agricultura, avanzar y cumplir con las ideas que tiene la dictadura cubana sobre el avance hacia otros planos superiores de la economía. Respecto a el otro tema que tú me decías, es decir, el tema de la energía, realmente no es un tema nuevo. Aquí en los años 60 hubo apagones, bastante, proliferaron los apagones. Después en los 90 también fueron horrorosos, de eso la gente se acuerda más porque está más cerquita. Todavía todos aquellos que sean mayores de 30, que estén entre los 30 y los 40, los recuerdan la negra niñez aquella de los apagones de los años 90. Y ahora se refuerza con más gravedad, con realmente la situación de la energía es crítica. Las instalaciones, las centrales termoeléctricas cubanas son viejas, tienen ya cumplida su vida útil, que es alrededor de los 25 años. Además han tenido mantenimientos pésimos, además se les ha puesto a funcionar, se ha puesto a funcionar con combustible nacional que tienen contenido alto de azufre. El otro día el incendio en Felton, que echó a perder una unidad y que vaya, liquidó toda esperanza de estabilizar el sistema electroenergético nacional, porque es una unidad que genera un buen volumen. Bueno, es que las incrustaciones, cuando quitan las incrustaciones de las tuberías en las calderas, pues se producen poros, y de esos poros, bueno, botó combustible y se incendió. Entonces, se acumula, son problemas que se acumulan, vejez, malos mantenimientos, combustible inapropiado, y eso hace que el sistema energético nacional hoy, de acuerdo con los expertos del tema mundial, tengan una situación crítica. Yo te confieso que personalmente cada vez que se va la luz en mi barrio, yo pienso que no viene más. Yo pienso, ya se acabó, esta es la última. Pero bueno, siempre viene otra vez y se vuelve ahí, pero bueno, llegaron muy bien que no se venga más. Y el otro que se ha movido mucho en las redes y eso es la famosa cuestión del crédito ruso. En el año 2015-2016 se movió, incluso Díaz-Canel, que no lo habían designado como presidente todavía, salió por televisión, salió en la mesa redonda, se habló del crédito, la firma de contrato entre empresas cubanas y empresas rusas, y todo eso se volvió sariagua. Realmente, yo no puedo asegurar que ese proyecto haya caído en lo que te voy a decir ahora. En el año 2017-2018 se anunció, lo vi yo en una noticia por un medio ruso, no recuerdo si fue Sputnik o Novosti, una de esas publicaciones rusas, que se habían cancelado 97 proyectos de colaboración con Cuba por incumplimientos de la parte cubana. Y ahí sé que habían modernización de los ferrocarriles, modernización de aeropuertos, cuestiones relacionadas con el transporte, y estoy casi seguro que ahí deben caer caído también las 4 centrales, las 4 unidades de 200 megawatt-hora cada una que estaban contratadas. Es decir, que eso se fastidió por incumplimiento por la parte cubana, según comunicó un medio ruso, lo recuerdo perfectamente. Entonces, ese es el tema, eso no tiene remedio, y se confesó en la mesa redonda del otro día, el ministro de Energía y Minas lo confesó, y después el designado lo único que hizo fue pedirle paciencia a la gente y que por favor no salieran a protestar. Prácticamente suplicó que no salieran a protestar, pero bueno, la gente va a seguir protestando y va a seguir de eso, porque además el problema todo indica que no tiene solución ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para ellos.
Es decir, que tiene que venir otro gobierno en otro sistema para que se resuelva el problema energético del país. Y por último, hablabas de las inversiones en el turismo y el desarrollo. Realmente la palabra desarrollo, muchas veces mal interpretada. Desarrollo no es crecimiento, no es industrialización. El desarrollo no es que algo se haga y que algo se desarrolle, una rama. El desarrollo es integral. Cuando tú hablas de desarrollo, si tú vas a desarrollar el turismo, tú tienes que desarrollar una industria y una agricultura en el país que surta al turismo. Si no, hay que importarlo. Todo lo que consume el turista, desde la toalla, el jabón, el alimento y la bebida y todo lo demás. Es decir, que un país que no produzca, pues tiene que hacer como esas pequeñas islas del Caribe, que va el avión cargado de turistas y en la bodega del avión va lo que se van a comer y va a ver los turistas. Y no puede ser eso. Puede funcionar en una pequeña isla, pero un país de 11 millones de habitantes no funciona. Tú tienes que tener una economía que abastezca ese turismo. Eso por un lado. Por el otro está el hecho de la gestión del turismo aquí la hacen empresas extranjeras. El turismo está 100% en manos de hoteleras, fundamentalmente española, pero no únicamente española. Ya hemos visto que se han entregado grandes instalaciones turísticas a otras entidades, por ejemplo, canadienses o mexicanas o de otros países. Pero bueno, los españoles que tienen el 80% de la planta turística en Cuba, tienen que traerlo todo. Tienen sus cadenas de suministro. Entonces tú, para que un producto cubano satisfaga las expectativas del gerente extranjero del hotel, bueno, tiene que ser competitivo, tiene que tener calidad. Tú no puedes entregar un platanito apolismado lleno de manchas prietas, ni puedes poner una naranja llena de ácaros, ni puedes poner una toalla que se deshilache cuando se está secando, ni un jabón que raspe la piel. Es decir, que necesitas una industria, una agricultura que sea competitiva desde el punto de vista de calidad y de precios. Entonces eso no lo tiene Cuba, que tiene una industria muy obsoleta, muy descontinuada todas las plantas, y que además con un nivel de eficiencia, la ineficiencia propia del sistema, que hacen que los costos no se correspondan con las calidades. Tú dices, bueno, las calidades son bajas, pero bueno, los costos son bajos también. Pero no, tienen altos costos y bajas calidades. Es una combinación funesta. No se puede competir con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno con el turismo? Toda la nómina, toda la empleomanía, la paga la empresa, la entidad extranjera, la hotelera, en moneda dura, en divisa, al gobierno. Y el gobierno le paga en moneda nacional más una tierrita compensatoria ahí a la empleomanía, y se queda con el diferencial. Eso es lo que más saca el gobierno. Probablemente no tiene mucho más que sacar, porque el que administra el hotel se queda con una tajada, el turoperador se queda con una tajada. Tienes que traer los productos de importación, todos los insumos de importación del extranjero, y por lo tanto el turismo es muy poco lo que da, si da algo, pero algún atractivo tiene que tener para el gobierno. Cuando en medio de la pandemia, con los apagones, con la escasez de alimentos, con la escasez de medicamentos, con la situación del transporte, con los problemas que no tienen, no hay manera de hacer una relación que cubra todas las necesidades del pueblo cubano, se han gastado miles de millones de dólares o de euros en instalaciones hoteleras, habiendo tenido en el año 2019, el último prepandemia,
una ocupación por debajo del 30 y tanto por ciento, por debajo del 40%, una ocupación media. Por lo tanto, el turismo no creo que sea una salida para nosotros. Para que tengas una idea, Dominicana ya está por encima de los niveles prepandemia. Y aquí, si acaso se cumple las aspiraciones del gobierno, que es llegar a 2,5 de turistas, se llegará al 60% de lo logrado en el año 2019, año en que se había descendido con relación al 2018, porque se estuvo subiendo la cantidad de visitantes y los ingresos 2016, 2017, 2018, y ya en el 2019 se ralentizó, demostró una tendencia a disminuir la ocupación hotelera, el número de visitantes. Es decir, forma parte de lo mismo que decíamos ahorita. Sí, vean, no te queda más alternativa que decir que la continuidad no ofrece soluciones al desarrollo de Cuba, bajo ninguna condición, bajo ninguna circunstancia. Sencillamente la continuidad no permite salir de los problemas nuestros. Y por lo tanto, entre la deuda, la ineficiencia y el hecho de que el embargo norteamericano bloquea el acceso de Cuba al mayor mercado del mundo, que es el mercado de América del Norte, al mercado de Estados Unidos, y por ahí entraría al resto de América del Norte, pues ese es el problema. Y el gobierno actual, el sistema actual, que se autoproclama de continuidad, no puede resolver ese problema. Hernán. Sí, Pedro, si estás de acuerdo, me gustaría ir al tema que está sobre la mesa, ¿no? Digo, como decía Elías en una entrevista anterior, ¿no? La crisis económica en Cuba es perpetua. Ya es una cosa que se extiende por décadas y décadas, digamos. Y algo que también está muy vinculado y que también es bastante recurrente, pero que ha tenido su resurgimiento fuerte en los últimos meses, típicamente los meses de verano, es la crisis energética, ¿no? Esta crisis energética que no permite a los cubanos ver los avances del país, ¿no? En plena oscuridad en las diferentes ciudades, y que ha hecho, hablo irónicamente, pero sí, estos cortes han generado recientemente, entre otros temas, un fuerte recuerdo a ese 11J de 2021, ¿no? Con gente con cacerolas, protestando, saliendo a la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación energética en Cuba, Elías? ¿Y qué crees que está haciendo el gobierno o que debiera hacer el gobierno para brindar una solución a la población? Bueno, los que somos un poco más viejos sabemos que los apagones ya existían en Cuba en la década de los años 60. Yo de chiquito recuerdo que día sí, día no me iba para la cama a oscuras porque se iba la luz en Santiago de las Vegas y no volvía ya hasta el día siguiente. Y era lo habitual, no, lo normal no era que hubiera luz eléctrica por las noches, lo normal era que hubiera apagones. Luego hubo épocas en las que eso bajó mucho, pero es verdad que ya en los años 60 críticos, sobre todo cuando Fidel Castro se planteó el objetivo de la zafra millonaria de los 10 millones y todo eso, en aquella época ya habían apagones. Luego los apagones son lo normal y lo habitual. Los cubanos están hartos de que esa normalidad no se corrija. ¿Y por qué no se corrigen los apagones? Pues yo lo voy a intentar explicar muy rápidamente para que nos entiendan nuestros queridos oyentes. Hay un primer factor importante, que es que el régimen comunista cubano tiene un régimen de monopolio en el suministro del servicio de electricidad, es decir, que hay una empresa nada más que se llama la Unión Nacional Eléctrica que da o que presta el servicio de electricidad a todos los cubanos, a los 11 millones de cubanos. Eso no se ha visto en ningún país del mundo. Es decir, el que tú le des a una empresa tal grado de poder monopólico para fijar los precios, las tarifas, las condiciones de servicio, lo que hay que prestar, los sueldos que le pagan a los trabajadores, todo eso no se ha visto en ningún país del mundo. Eso es aberrante. La prestación de los servicios mejora con la competencia. Y esto es algo que los cubanos saben.
Los productos que mejor están para comprar y para usar y los servicios exactamente igual son aquellos en los que hay competencia. Luego ya tenemos un primer punto aquí negativo, que es que el régimen comunista le da a un monopolio estatal la provisión del servicio de electricidad a todos los cubanos por igual. Bueno, eso ya empieza a ser malo. Pero en segundo lugar, el problema con la electricidad en Cuba se llama falta de inversiones. En Cuba, a diferencia del conjunto de los países de América Latina, la participación de la formación bruta de capital fijo, que es esa parte de la economía que se destina a inversión para mejorar las infraestructuras, para conseguir que el país se desarrolle y prospere, resulta que solo llega al 10% del Producto Interior Bruto, cuando en América Latina, en promedio, se sitúa por encima del 23%. Es decir, que los países de América Latina, tan criticados desde Cuba y desde el modelo comunista inferiores, y, bueno, pues dedican el doble de recursos de la economía nacional a las infraestructuras. Y por eso no tienen apagones. Y por eso, mira qué cosa más curiosa, Paraguay ya tiene el 100% de la generación eléctrica renovable. Eso es una maravilla. Brasil anda por ahí ya. Algunos de los países del Cono Sur con grandes recursos hidráulicos ya están en eso. Cuba no le llega ni al 4% las renovables. Una auténtica vergüenza para un régimen que, insisto, tiene el monopolio en la prestación de la electricidad. Dicho esto, si no hay inversión pública en las centrales termoeléctricas, si cada vez llega menos petróleo procedente de Venezuela, porque Venezuela ya no puede suministrar los 50 a 60 mil barriles diarios de petróleo que había pactado con el régimen comunista, porque esos barriles los venden en el mercado mundial a más de $100, y eso para Venezuela son ingresos, y es normal que lo haga. Y si a eso le añadimos el régimen de monopolio abusivo que tiene la Unión Nacional Eléctrica, que le pone la pata en la cabeza al consumidor, al cliente, y no está a su servicio, sino que está al servicio del régimen comunista, que es la gran diferencia. Con esto explicamos perfectamente el problema de la electricidad. El problema que ahora afecta fundamentalmente a la población, pero que desde el año 2019, quiero dejar claro aquí, ha estado afectando a los sectores productivos, porque mientras que empezaron a caer los envíos de petróleo, el régimen comunista lo que hizo fue paralizar industrias para ahorrar. Pero ha llegado un momento que ha paralizado tanto la industria que todos los sectores de la economía en el año 21 se han desplomado. La agricultura, la industria, la manufactura, el azúcar, el transporte, todos los sectores productivos se han venido abajo de manera sistémica. Y por tanto, ahora le toca pasar el apuro a la población. Habían estado intentando frenar el traslado del racionamiento eléctrico a la población, pero ahora ya no lo pueden evitar, porque ahora ya hay verdaderos problemas en la red eléctrica en una época en la que hay un consumo mayor de electricidad, pero que tampoco nos vamos a llevar aquí la imagen de que en Cuba hay muchos aires acondicionados. En Cuba es uno de los países del mundo con menor dotación de equipos de frío industrial y de aire acondicionado a pesar del calor que tienen. Y no es verdad que haya un gran consumo de electricidad, lo que hay es una mala gestión del servicio por el monopolio. Todos estos factores son los que, en mi opinión, explican el desastre que están pasando mis queridos compatriotas este verano, un desastre que va a continuar, porque la gran crisis provocada por la invasión de Putin en Ucrania va a alterar los mercados mundiales de gas y de petróleo que influyen de manera indirecta sobre la situación de Cuba. El que Putin les haya mandado un barquito de petróleo con 700.000 barriles no llega ni para un mes. Recordemos, Cuba gasta entre 60 y 70.000 barriles de petróleo diarios y Putin le ha mandado solo 700.000 barriles de fuel. Con eso ponen en funcionamiento una central o dos como máximo un mes. Eso no resuelve el problema de la electricidad. Que nuestros compatriotas sepan que eso es demagogia pura, que la solución ya no se va a tener ahora a corto plazo. La solución hay que empezar a visualizarla en el horizonte de los próximos años. Y desgraciadamente el régimen comunista cubano no tiene el más mínimo interés, por lo que se ve, de dar solución a los tres grandes problemas que he mencionado. Elías, primero una pregunta técnica. Sí. O sea que la generación eléctrica en Cuba es, como tú dices, es térmica, digamos, pero ni siquiera es por gas, o sea, es por combustible
Derivado de petróleo, todo derivado derivado de de petróleo. petróleo. O sea, compran el petróleo de Venezuela para las centrales térmicas fundamentalmente, porque ya sabes tú que en Cuba el parque de automóviles es mínimo. En Cuba, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, España, Claro, el claro. consumo derivado de petróleo de coches, de autos, de vehículos, es bajísimo por habitante, prácticamente nulo. En cambio, el consumo de las centrales de producción de electricidad es aberrante. Y no hay planes para las energías renovables, que es lo peor. O sea, las energías renovables no llegan ni al 5% del total y por eso es lo que está produciéndose. Y se rompe una central de estas, Hernán, y lo que hacen es traer unidades móviles que lo que hacen es consumir fuel, que eso luego provoca malos olores, ruidos. O sea, es un país absolutamente subdesarrollado en lo que es la explotación eléctrica, con centrales construidas en la época soviética, centrales que ya han dejado de tener piezas de recambio porque en esos países esas empresas desaparecieron con la transformación del comunismo a la democracia y a la libertad, y ahí ellos están intentando, para no invertir, para no dedicar recursos a este sector, están intentando aguantar. Un verdadero caos que quien lo pagan son los cubanos, desgraciadamente. Pedro. Bueno, voy a aprovechar la mala conexión de Pedro y voy a hacerte una pregunta más. Claro, Que tiene que ver con... bueno, si se quiere, creo que tú ya dijiste un poco cuál es la solución, cuál debiera ser el camino sí. que debería seguir el régimen cubano, el gobierno cubano, para solucionar el problema energético y tantos otros, ¿no? Que además entiendo está asociado no solo no, a... que se me fue un momento la conexión. Ay, se le cortó de nuevo. Que entiendo que está asociado no solo a una ineficiente generación, como estabas diciendo, Sí. sino me imagino también un ineficiente consumo, ¿no? Porque, digo, todas estas tecnologías que usan, no, ni siquiera los países desarrollados, en Argentina, digamos, de tecnología LED y demás, no sé cuán difundido estará en Cuba para el consumo, digamos, hogareño. Yo de eso no tengo datos, desgraciadamente. Ok. Pero sí que te puedo decir algo que me sorprende mucho cuando analizo las cifras de Cuba. Mira, cuando tú analizas el consumo eléctrico de los países de América Latina, y a mí me gusta mucho usar los datos de la CEPAL, América Latina para mí es mi región favorita, mucho más que Europa. Cuando me pongo a analizar el consumo eléctrico por países y distingo entre consumo privado, que es el que se hace por las familias, las fábricas, lo que llamamos la economía privada, y el consumo estatal o el consumo público, que es el que realiza el gobierno en las luces de las calles. Fíjate tú, en Cuba, que está todo oscuro. Bueno, pues cuando tú analizas, en América Latina, el 80% del consumo de electricidad suele ser privado y el 20% en promedio suele ser estatal, público. En Cuba, el consumo estatal es el 60% y el consumo privado es el 40%. En ese consumo estatal es donde hay que hacer recortes, porque ahí es donde hay mal gasto, despilfarro, como pasa con todo en la economía cubana. El problema de la economía cubana es de despilfarro y de mala gestión, que un comunista a nivel local dice, oye, hay que montar aquí no sé qué, y se lo montan, porque el Partido Comunista manda sobre la sociedad. No hay criterios de eficiencia, no hay criterios de ahorro de recursos. Entonces, este porcentaje es enormemente sorprendente. Están las estadísticas de la ONEI. Se puede comparar en tu país, en Argentina, por ejemplo, el 80% del consumo. En Chile, el 80% es privado. Las casas, las fábricas. En Colombia, en Perú, en Paraguay, en todos los países están en torno a esos porcentajes. En Cuba, el Estado consume el 60%. ¿En qué se lo gastan? Es que es algo inconcebible. Entonces, ahí es donde hay que empezar a tomar medidas. Y una de las medidas, efectivamente, es apretar el cinturón del Estado. El Estado comunista cubano es muy gordo, es paquidérmico, está lleno de grasa. Y esa grasa hay que quitarla. Eso hay que eliminarlo porque no se puede estar con un Estado
que tiene el 90% de los activos, que gasta el 60% de la electricidad, que produce el 80% de los bienes y servicios, que tiene arrinconado ahí un sector privado que no le dejan funcionar porque le ponen la pata encima de la cabeza y no los dejan. Ese es el gran reto que tenemos por delante, que es adelgazar ese Estado sin que ello suponga merma de la prestación de los servicios públicos para la población, que nadie quiere quitarlos. Yo aprovecho aquí para decirlo. Claro. Nadie tiene la menor intención de que los cubanos dejen de tener educación y salud gratis. Pero eso se puede tener con un Estado menos paquidérmico. Y el Estado comunista cubano es absolutamente un desastre de gestión por donde quiera que se le mire. Y el ejemplo clarísimo lo hemos tenido el año pasado con la aplicación de la tarea de ordenamiento, que eso ha sido, vamos, cebar la bomba, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues siempre iremos como origen de los problemas a eso, a ese Estado que se construyó en los años 60 a costa de las expropiaciones, los robos y las confiscaciones de derechos de propiedad del sector privado que había en Cuba. Si hubiera sido el Estado el que crea eso, bueno, pues tú por lo menos lo justificas y dices, bueno, es un Estado que crea su propio patrimonio, pero el régimen comunista cubano lo que hizo fue, en esencia, robar lo que tenían los privados y quedarse con ello para gestionarlo por su cuenta, mal, de manera ineficiente, porque mira cómo ha traído a la economía cubana. Eso es imperdonable y eso hay que volver de nuevo a situarlo en el punto de partida para que la economía cubana pueda nuevamente prosperar y progresar. Y en el caso este de la electricidad, el ejemplo es más que evidente. Antes del año 59 los cubanos no tenían apagones y el porcentaje de aires acondicionados era muy superior al de ahora. Estaba completamente el comercio en Cuba, todas las tiendas tenían aire acondicionado, luces, la gente que recuerda aquella época, los Tencent, el Encanto, era un desarrollo comercial espectacular. Bueno, pues eso no lo hay en Cuba ahora. Ahora lo que hay son bodegas desvencijadas en las que no hay comida. Entonces, claro, es que ¿dónde está el gasto que tiene el Estado? ¿Dónde está eso? Ahora, Elías, tenemos que ir cerrando, pero me queda una pregunta cortita, que es, ¿y qué pretende el gobierno cubano sin energía, sin parecer hacer mucho cambio en este sector? ¿Desarrollar qué? Porque sin energía no se puede desarrollar turismo, no se puede desarrollar industria, no se puede desarrollar nada, agricultura. Bueno, parece ser que quieren hacer tres cosas. En primer lugar, atraer capital extranjero a la industria eléctrica. Eso parece ser que ha sido uno de los enunciados principales. Ya veremos a quién se le ocurre invertir en esas centrales térmicas que no sirven para nada. ¿Habrá alguien que le pueda interesar invertir en las renovables? Eso puede que sí. Lo que pasa es que, claro, el tema de las renovables en Cuba exige estudiar bien qué hay que apostar, si el viento o lo eólico, porque son básicamente las dos oportunidades. Se hablaba también del bagazo de la caña de azúcar, pero el año pasado la cosecha de caña de azúcar no dio ni para 25 cafés con leche. O sea, ha sido lo peor de la historia. Claro. Y luego, en tercer lugar, se hablaba de tener acuerdos de suministro de electricidad con otros países. Tú ya sabes que Cuba tiene un cable que le suministra desde Venezuela servicios. Bueno, pues de la misma forma que España, por ejemplo, le suministra a Francia electricidad, porque España es más competitiva que Francia en la producción de electricidad, Cuba podría recibir por un cable electricidad procedente ¿de quién? De nuestros hermanos los cubanos de Estados Unidos. Eso en una Cuba democrática creo que estaría resuelto, pero inmediatamente además, porque ese cable se construye en cuestión de horas. Y por tanto, durante un tiempo, Cuba le compraría la electricidad subvencionada, entiendo, a Estados Unidos y no existirían ya esos problemas que hay en la isla, para en ese tiempo ir haciendo, lógicamente, las inversiones que permitan la independencia. Son muchas las cosas que Cuba puede, obviamente, obtener de Estados Unidos, siendo Cuba un país libre, democrático y soberano. El problema está en que mientras que subsista el contencioso entre los dos países, pues este tipo de propuestas mejor es guardarlas en el cajón. Pero está ahí, está ahí, y creo que esa puede ser una manera muy rápida, como otras muchas, de resolver los graves problemas que tiene Cuba y darle al país una oportunidad de revitalizarse. Tener a 180 kilómetros a esa gran nación y establecer un marco de colaboración que no suponga ningún tipo de cambios en los paradigmas históricos, yo creo que va a ser una de las tareas más bonitas a emprender
cuando Cuba sea una nación democrática. Que esperemos que sea muy pronto. Bueno, Estamos todos claro. expectantes de que eso pase y sabemos que está muy cerca. Elías, te agradezco muchísimo por esta entrevista. Se nos ha caído Pedro en su conexión, como suele suceder, pero bueno, seguramente ahí nos dejará algún comentario. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho, como siempre, tu participación. Pues lo mismo te digo, encantado y hasta la próxima. Saludos. Adiós. Nos ha quedado muy claro que la solución a los problemas económicos y energéticos que presenta Cuba no se solucionan con paquetes de medidas. Ya estamos cansados, o el pueblo está cansado, de oír medida tras medida y de que surjan problemas tras problemas. Es necesario un cambio profundo en todo el sistema económico, político y social de este país. Es necesaria una fuerte inversión extranjera que en las condiciones actuales y todo lo que ha sucedido a lo largo de estos 60 años no brinda la más mínima confianza a esos inversores extranjeros. Por eso digo y repito que es necesario un cambio sociopolítico para llevar adelante las serias transformaciones que requiere nuestro país, que requiere la política, que requiere la economía y que requiere la sociedad cubana. Solo nos resta agradecer la participación en nuestro programa Zoom Cubano a Elías Amor y a Germán González. De paso, los estamos invitando a nuestro próximo programa, donde trataremos otra problemática por la que atraviesa el pueblo de Cuba, la economía y la sociedad de este país. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Vengan, vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.